Todos, soy Jorge García y yo lo que voy a intentar es haceros una pequeña y breve introducción de lo que es Integra. Sé que muchos la conocéis, pero bueno, como siempre se conecta gente nueva, tenemos que hacer esta pequeña introducción y luego ya daré paso a mi compañero Jacobo, que es el responsable de hardware e infraestructuras, que los contará con una pequeña parte teórica y una parte práctica de lo que va a ser este webinar. Pues bien, Integra. ¿Qué es Integra? ¿Conoce Integra? Pues somos una consultora tecnológica, está formada por profesionales organizados en diferentes divisiones y marcas, y lo que intentamos es la especialización en áreas tecnológicas y estrategias. ¿Para qué? Pues para dar mayor valor a nuestros clientes. Aquí arriba tenemos las 5 patas que representan Integra. Las marcas aquí en el medio que componen realmente lo que es el paraguas de Integra, que somos Effort, somos Actio, Qualitas, Comunicua, Sin Palabras, Suitech, Guadin, un grupo extenso de empresas que cada una está especializada en un área, por así decirlo. El webinar de hoy, por ejemplo, parte de la pata de Effort. Es Effort el especialista en estas cosas. Y estos son nuestros partners y alianzas estratégicas que tenemos tanto con Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, SAGE y que somos miembros del Club de Excelencia de Gestión. Por seguir un poco más del paseo por lo que se Integra, pues somos más de 600 personas. Es una empresa familiar, somos miembros de la empresa familiar. Empezamos esta andadura en 1986 y aquí seguimos. Empezamos en un pueblo de Zaragoza y vamos creciendo y estamos presentes ya pues en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Huelva y el salto que hemos hecho internacional, que también estamos en Ámsterdam. Aquí están nuestras certificaciones, nuestras medallas, nuestras alianzas que hemos conseguido con los distintos partners, ya sean con IBM, con Microsoft y con el resto que veis ahí. ¿Qué es lo que nos gusta siempre contar? La cultura de anticipación y cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito, nuestra misión es anticipar las necesidades estratégicas y tecnológicas de nuestros clientes. ¿Para qué? Para entender su ahora, pero pensando siempre en su futuro y capacitándolos de manera que puedan llegar a ese futuro con las mayores garantías que se pueden dar en la actualidad. Es decir, no intentamos solucionar un problema de ahora, sino que lo que hacemos es daros la mano y ir con vosotros a ese camino hacia ese futuro, que es lo que se supone que es lo que tenemos que alcanzar. No podemos tener la visión en el hoy, sino lo que hay que mirar siempre es a futuro, en el mañana y qué pasará mañana. Y para eso es lo que nos preparamos y para eso es lo que nos gusta ayudaros a ayudar a nuestros clientes con esa visión más a futuro y no una visión más instantánea de los problemas que podemos tener ahora, que también los solucionamos, pero siempre mirando cuál va a ser la finalidad a un futuro más próximo o más lejano. Y lo que hacemos en Integra, que está explicado más sectorialmente, más de una manera mucho más personalizada, que son las 5 áreas que os he enseñado antes: tecnología digital, data e inteligencia artificial, personas y estratégicas. Y luego tenemos una visión sectorial que puede ser industria, e-commerce, educación, distribución y turismo y hostelería, que ahora mismo pues están bastante mal con todo este tema del COVID. Pero bueno, se pueden ir haciendo cosas. Y ya no os quiero dar más mal, he intentado ser todo lo rápido posible y lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero y maestro Jacobo en todos estos temas, que será él el que os cuente qué es lo que vamos a hablar hoy. Así que adelante, Jacobo. Hola, buenos días. Nada, lo primero, agradeceros vuestro tiempo, un deseo que creo que es unánime en estos casos, que siempre esperar y desear que estéis todos bien y que así de esta manera pues, bueno, podamos estar un poco más despreocupados de ciertas cosas y poder mantener un poquito el día a día con cierta normalidad, ¿verdad? Con la normalidad que se puede en estos momentos. Bueno, presentarme rápido. Soy Jacobo Gil, tenéis mi correo ahí abajo, jgil@effort.es. ¿De acuerdo? Soy responsable de hardware e infraestructura dentro del Grupo Integra.
Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ir a un webinar que voy a intentar que sea lo menos peñazo posible. Vamos a intentar hacerlo un poquito dinámico, un poquito práctico, ¿vale? Sobre todo que veáis pantallazos, que os quedéis con cosas, porque supongo que mucha gente de la que estará por aquí pues será más técnica y me interesará tocar o ver un poquito en detalle. Y bueno, sí que vamos a hacer una breve introducción que sí que me gusta hacer por el tema de Microsoft Office 365, verdad que es una herramienta como que está muy en liza, muy de moda y que, bueno, pues mucha gente todavía tiene el concepto equivocado de que las copias de seguridad, backups, etcétera, pues bueno, pues no corren de nuestra cuenta, sino que corren de la cuenta de Microsoft. Y bueno, pues quería comentaros un poquito qué es lo que dice Microsoft, cuáles son las políticas de retención y a partir de aquí, pues ver un poquito, ¿vale? Como vemos, Microsoft, bueno, pues hay 180 millones de usuarios de Office 365, de los cuales unas 84.000 organizaciones ya han descargado Backup para Office 365 y que aproximadamente, bueno, pues representan unos 9 millones de usuarios de Office 365. Es decir, que los datos de por sí ya son bastante interesantes. ¿Por qué las organizaciones necesitan hacer un backup de Office 365? Bueno, prospectos de analistas que dicen que ya sea IDC, ya sea otro, ¿vale? Pero que en principio la responsabilidad última siempre es del cliente o del propietario de los datos. En este caso, pues vosotros como administradores de vuestras TIs, de vuestras empresas, por tanto, tener en cuenta que este es el primer punto que tenéis que tener claro, ¿de acuerdo? Los datos son vuestra responsabilidad, no lo dejéis en manos de Microsoft. Razones de por qué necesitas un Office 365 Backup. Bueno, aquí BIM nos lo cuenta en 6, yo creo que con 5 se podría contar igualmente, pero bueno, realmente eso es un poco casi lo de menos, ¿no? El primero, pues bueno, lógicamente los borrados accidentales, ¿de acuerdo? Una segunda pata, pues las políticas de retención. Las políticas de retención muchas veces también sabéis que por sectores, no es lo mismo banca que sanidad, que tal, puedan tener distintas necesidades de retención en un momento dado que un juzgado pues le requiera cierta información, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esas políticas de retención también son interesantes contemplarlas. Amenazas internas y externas, ¿de acuerdo? Bueno, internas, efectivamente, vamos a partir de una base en la cual podemos tener usuarios malintencionados que salen de la empresa, que quieren llevarse información, que quieren jorobarnos un poquito la vida, ¿no? Bueno, pues esto sería uno de estas amenazas internas. La parte de las amenazas externas, pues chicos, ya lo sabemos, hoy por hoy de moda están los ransomware y el ransomware hoy por hoy ya no es, y esto lo hago un pequeño inciso, ya no es un virus que te entra por un correo electrónico o un agujero de seguridad por un puerto y automáticamente te empiezan a encriptar. No. A ver, estamos viendo y la manera, y esto os lo digo sobre todo de cara a la cantidad de backups que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Estamos viendo que las técnicas que se utilizan hoy, primero son la infiltración, ¿de acuerdo? Analizan, comprueban, verifican, tratan de buscar todo lo que es posible para hacernos daño. Hemos tenido clientes que han estado, se sospecha que más de 2 meses infiltrados, ¿de acuerdo? Y una vez que tienen todos los datos necesarios, entonces es cuando atacan. ¿Y qué es lo que atacan? Todo. Llevan 2 meses viviendo en tu casa, se lo saben absolutamente todo. Por tanto, se hace imprescindible el mantener una estrategia de backup sólida. Es decir, 3 copias, 2 medios distintos y uno a ser posible externo. Y es más, yo empiezo ya a añadir y a tener en mi discurso un medio que esté desconectado. Llamémoslo una política de rotación de cintas con librería robótica, que no se lo pueda permitir pues una rotación de discos duros USB o cosas similares o cabinas que se autoapaguen y que vayamos alternando. Lo que sea, pero siempre una desconectada, ¿de acuerdo? Esto ya empieza a ser primordial, ¿de acuerdo? Bueno, en principio,
aquí he mezclado un poquito la política de retención con los cumplimientos legales, que también entiendo que puede ser un poquito mezcla de los dos mundos, ¿de acuerdo? Y luego hay una sexta razón que en principio, cuando tenemos empresas que están construyendo sus entornos híbridos, están en migraciones, etcétera, el tener un backup de Office 365, pues la verdad es que es una herramienta que nos permite vivir con una cierta tranquilidad a la hora de efectuar estas migraciones, ¿de acuerdo? Bueno, responsabilidades de Microsoft. Vamos rápido. Responsabilidades de Microsoft y vuestras responsabilidades. La primera responsabilidad primaria, la infraestructura de Microsoft, ¿de acuerdo? Microsoft se compromete a tener el servicio funcionando. Y tus datos son tuyos, ¿de acuerdo? El acceso, el control de los datos de Office 365 es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? En el tema de supporting technology, aquí lo que tenemos es, bueno, pues la replicación de datos para que en caso de que algún CPD propio de Microsoft tenga algún problema, pues bueno, pues tengan su alternativa para darte, ¿no? Y que no te quedes sin servicio o lo recuperen en el menor tiempo posible. Aquí ya estamos hablando de que tu backup, el backup de tus datos de Office 365 es tuyo, ¿de acuerdo? Es tu responsabilidad. Y lógicamente debieran, para bien, de estar almacenados en una localización distinta de vuestra infraestructura. Es decir, si yo tengo, a ser posible, pues un entorno virtual, un CPD de respaldo, donde ves más razonable. Hablamos un poco. A ver, las papeleras de reciclaje de las tecnologías de Microsoft son retenciones cortas. Luego no tienes unas ciertas recuperaciones en tiempo. Están muy limitadas. En vuestro caso, pues bueno, pues hay que tener una retención de datos completos con políticas que sean granulares y que tengamos una disposición en el tiempo para poder recuperar distintas fechas, distintas opciones. ¿Vale? A nivel de seguridad, la infraestructura de Microsoft, lógicamente, es su nivel, es decir, su acceso físico, acceso lógico, a nivel de apps, los usuarios de administración, la control de los usuarios de administración propiamente dentro de esas infraestructuras, ¿de acuerdo? Y a vuestra responsabilidad, pues bueno, pues lo que vemos es a nivel de datos que tiene que ser protegido, pues un poco lo que volvíamos antes, lo que hablábamos antes, ¿no? Amenazas internas, amenazas externas y donde tenemos estos focos de dolor que en principio tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Y a nivel regulatorio, a nivel de legislativo, si tú lo quieres llamar así, pues tenemos nuestra privacidad de datos, los controles regulatorios, bueno, Microsoft se encarga de contener, o sea, perdón, de disponer de las certificaciones de la industria que sean necesarias y nuestro rol como propietario de los datos, pues bueno, pues al fin y al cabo es cumplir dentro de lo que la industria o nuestra legislación pues también nos demanda, ¿no? Como veis, estas son las políticas de retención de Microsoft de manera predeterminada. En principio, en un buzón de correo o en una carpeta de datos, pues podríamos tener hasta 2 años y luego se movería a archivo, ¿de acuerdo? Si borramos algo, ese ítem que hemos borrado, pues en la papelera de reciclaje tiene un mes y una vez que ha pasado ese mes, automáticamente ese archivo, ese dato, ese correo es permanentemente borrado, ¿de acuerdo? En el tema del autoarchivado, pues si lo tenemos configurado en un mes, bueno, vamos a la parte de OneDrive, a la parte de SharePoint o cuando los empleados abandonan las empresas. Pues tenemos una primera etapa que cuando borramos algo, está una papelera de reciclaje, un mes, tanto para Office 3, o sea, tanto para SharePoint como OneDrive, ¿de acuerdo? Una segunda etapa donde podemos recuperarlo hasta 3 meses, ¿de acuerdo? Y finalmente una última etapa donde ya los datos son borrados de manera total y a partir de estos 3 meses ya tenemos posibilidad de recuperación a través de los propios medios que Microsoft nos pone. Y cuando en un principio un empleado abandona una compañía, le quitas el buzón, pues tenemos un mesecito y después de ese mesecito hemos perdido ya los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro que las políticas iniciales de Microsoft pues puede que no se ajusten a nuestras necesidades, ¿de acuerdo?
En principio, bueno, como nota, hay un promedio que los datos comprometidos pueden hasta 140 días, ¿no? Default settings, los default settings solo protegen entre 30 y 90. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces con BIM? Si lo protegemos con BIM, vamos a aplicar las políticas de retención y de salvado de datos que a nosotros nos interese, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí no vamos a tener ningún problema. Bueno, acaba de recoger con Microsoft Office 365. En principio, esto es un poco más de publicidad, vamos a pasar muy rápido, pero lo que realmente podemos eliminar es necesidad de almacenar nuestros emails, archivos y contenido dentro de nuestra infraestructura. Lo podríamos subir perfectamente a la nube, podríamos tener algún tipo de máquina virtual, almacenar esos datos en principio como BIM para Office 365 o prácticamente cualquier producto de BIM ya te permite hacer un guardado de datos en almacenamiento tipo objeto, es decir, almacenamiento hiperbarato, ¿de acuerdo? Donde en principio podamos, bueno, pues cumplir nuestras normativas regulatorias y legales, es decir, esto lo vamos a dejar 4 o 5 meses, 4 o 5 años en un cloud de estos súper económicos, ¿de acuerdo? Y no tenemos que preocuparnos por ellos en plan archivo, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ¿qué va a permitir Office 365? Pues nos va a proteger nuestros datos, como decíamos, una restauración rápida a nivel de ítems y de archivos, y vamos a cumplir los requerimientos legales que nos puedan demandar en el sector en el que nosotros nos encontremos. ¿De acuerdo? Como novedades, bueno, un poco de bibliografía de qué hacía Office 365 y de las distintas evoluciones que ha tenido. ¿Vale? Un salto muy interesante, ya lo hicieron en abril del 2019, cuando ya le dieron un punto de velocidad bastante más interesante, ¿de acuerdo? Y ya empezaban a incrementar la parte de seguridad, pues bueno, a nivel de modos de autenticación con los nuevos cambios que iban implantándose ya en los distintos proveedores cloud. ¿De acuerdo? Y ya en la parte 4, como decía, ya hablábamos del soporte en Object Storage, ¿de acuerdo? Como hablábamos y como comentamos, reduce los costos, la escalabilidad es prácticamente ilimitada y la verdad es que el deployment es bastante simple y se puede realizar de una manera, pues bueno, que creo que es relativamente asequible, ¿de acuerdo? Además, pues bueno, teníamos añadido una nueva capa de seguridad con encriptación, ¿de acuerdo? Para precisamente pues, tener esa peace of mind, ¿no? De esa tranquilidad, ¿de acuerdo? De cara a que nuestros datos pues, estén siempre seguros. Se ha añadido todavía una capa mayor de performance para el tema de SharePoint Online, SharePoint Online y OneDrive, ¿vale? Y eso al final pues, se traduce en que acortamos las ventanas de backup y que nuestros RTOs y nuestros RPOs pues, bueno, pues también se ven o ampliados o reducidos a nuestro parecer. Es decir, podemos disponer de más cantidad de datos y poder recuperarlos en menor tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues voy a ir con una parte un poquito más práctica. Os quiero enseñar en principio lo que sería un BIM Backup para Office 365, ¿vale? Contaros unos pequeños detalles, hacer una pequeña prueba de concepto, ¿de acuerdo? Que veáis cositas así un poquito interesantes. ¿Vale? Yo aquí tengo mi tenant de prueba, familiagil.net. Si me escribís algún correo por ahí, no creo que la vea porque la suelo activar y desactivar con bastante frecuencia, que hay que ahorrar, ¿vale? Y este tenant pues es un poquito mío para hacer mis pruebecillas y mis cosas y luego poderos daros estos webinars con un poquito más de practicidad, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo que siempre vamos a disponer, vamos a tener nuestro... Vamos a disponer de una organización, una o varias, quiero decir, aquí podemos incluso, si sois proveedores de servicios, dar un soporte multitenant a distintos clientes y podemos albergar nosotros mismos este tipo de copias de seguridad. ¿De acuerdo? En principio, configurar una organización, pues bueno, realmente lo que tenemos que tener es una cuenta de administrador global de este dominio
y decir un poquito qué es lo que queremos proteger, ¿vale? Puede ser también un entorno híbrido, como podéis ver, un poco uno de esos puntos que hablábamos para deployments, para despliegues que estamos haciendo migraciones, que estamos conviviendo en un entorno híbrido, ¿vale? Punto importante también, porque también nos permite hacer backup de lo que tenemos on-prem, no solo de lo que hemos subido a cloud, ¿vale? Tipo de autenticación, si es la básica o el portal de autenticación más actualizada, ¿vale? De Office 365. Nuestras credenciales, ¿de acuerdo? Los permisos que le podamos dar, las credenciales que necesitemos, etcétera. Y en principio, bueno, pues hay poquito más que hacer en este campo porque ya automáticamente pues ya nos va a sincronizar de acuerdo a la organización. A partir de aquí, pues yo ya tengo mis tareas, ¿de acuerdo? Yo puedo generar mis tareas que con BIM siempre, como podéis saber, como podéis ver, siempre tenemos una opción que es la de la infraestructura de backup, ¿de acuerdo? Tanto en otro tipo de producto de BIM, como puede ser BIM Backup Replication, pues bueno, tenemos un sitio donde podemos dejar nuestros repositorios de backup. BIM para Office 365 mantiene la filosofía del proxy, podemos desplegar distintos proxies en caso de que necesitemos más chicha, más potencia a la hora de procesar, ¿de acuerdo? Y con Backup Repository, pues un poco lo que hablábamos y lo que manteníamos. Yo puedo tener un repositorio local, ese repositorio local puede ser una unidad de disco duro, soporta múltiples tipos de sistemas de archivos, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos disponer pues, de un disco duro local, por NFS, por iSCSI, bueno, por lo que nosotros queramos tener configurado, ¿de acuerdo? Y hablábamos de que también nos permite tener repositorios en la nube. Generalmente, para un repositorio en la nube, pues, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues haber configurado previamente en esa nube, ¿de acuerdo? Ese tipo de repositorio para poder hacer un desborde. Es decir, yo lo que pretendo es tener en un disco duro local pues los periodos de retención más cortos, ¿vale? O en un disco duro, digamos, de un gasto mayor, que pueda necesitar recuperar las cosas con relativa rapidez, que no sea por motivos más de compliance, de motivos legales, etcétera. Y en principio lo que yo tengo, pues bueno, como hablábamos, mi disco duro tipo más estándar conectado aquí como un repositorio de backup, y en él lo que hago son mis copias pues, diarias, mensuales, y una vez que decido, oye, más allá de las copias mensuales, pues no quiero tenerlas en local porque es un disco duro que me cuesta mucha pasta, porque son discos duros que tienen un coste mayor y prefiero sacarla a un almacenamiento tipo S3. Me da igual para que veáis un poquito si añadimos un Object Storage, podemos ver los tipos de producto que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? S3 compatible, a partir de aquí cualquiera que cumpla con los protocolos S3, ¿de acuerdo? Es susceptible de ser añadido. Mucha gente me pregunta, ¿y este otro? Pues hombre, pues hay que verlo en su momento, ¿vale? No me sé todas las características de todos los proveedores cloud de mundo. Mucha gente me dice que echan falta a Google, yo creo que sí, que no tiene ningún problema para ser compatible con S3, ¿vale? Con Amazon S3, el padre un poco del almacenamiento call, etcétera, Microsoft Azure Blob Storage e IBM COS, IBM Cloud Object Storage. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos, en principio, que cumplan estas normas, susceptible de poder usado como repositorio de backup externo y económico. ¿De acuerdo? Principalmente lo que más interesa es esta parte, la parte económica. Lo que decía, tenemos el periodo X que nosotros pensemos que es interesante en nuestra compañía, 10, 12 meses, por decir algo, y a partir del año, pues oye, pues llévatelo, pero quiero decir, no quiero estar yo pendiente de ello, sino que esto de manera automática, con el periodo de retención que yo le he dado, automáticamente me lo suba al club, ¿de acuerdo? De una manera que sea fácil y que no nos tengamos que nosotros estar poniendo tareitas en el calendario de tengo que encargarme de migrar los datos. En principio no sería necesario. ¿Vale? Como caso práctico, simplemente un poquito por lo que veáis, pues para que tengáis un poco esta idea, yo tengo aquí mi buzón de correo. En principio, pues tengo un bonita prueba webinar, ¿de acuerdo? Que yo en principio la voy a eliminar.
decido borrarla, me puedo ir perfectamente a mi papelera de reciclaje, que lo tengo aquí, y le digo, que quiero vaciar la papelera de reciclaje, que estamos en una prueba de webinar y espero que el efecto demo no surja y funcione todo perfectamente, ¿vale? Muy bien, pues para recuperar un archivo de un correo, etcétera, puede ser un OneDrive, puede ser un archivo de SharePoint, no tenemos ningún problema, podemos directamente decirle, explórame el último punto de Exchange que yo tenga hecho en la copia de seguridad, o incluso yo puedo decirle, oye, quiero que me lo recuperes en otras fechas. ¿Vale? Pues si yo le digo que me lo recuperes en otras fechas, pues le puedo marcar y decir, oye, ¿qué día? Pues quiero que me lo recuperes de ayer. No, pues mira, lo quiero de hoy y quiero la última versión disponible. Vale. Y quiero que además me muestres los ítems que han sido borrados por el usuario y otras versiones de ítems que han podido ser modificadas. Bueno, pues en principio vamos a dejarlo así. Esto, como siempre, sabéis que BIM abre un explorador, al fin y al cabo es parte de su arquitectura, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que yo tengo aquí es esta opción en la cual me va a aparecer, bueno, pues el buzón, ¿de acuerdo? Me voy a mi buzón, me puedo ir perfectamente a ¿dónde estás? Al inbox, aquí, muy bien, que es la última copia de seguridad. Y aquí, como podéis ver, bueno, pues se me dice, oye, aquí tenías un correo que se llamaba prueba webinar. Como hemos dicho antes, podéis ver que ya no aparece en mi buzón. Muy bien. Pero quiero compararlo con lo que tengo en producción en este momento. ¿De acuerdo? Pues aquí sí que me va a pedir las credenciales. ¿De acuerdo? Lo digo porque esto es un punto interesante cuando tienes que buscar un correo que a saber dónde estaba, dónde lo borraste, dónde lo pudiste dejar, ¿de acuerdo? Y algunas veces se puede hacer un poquito pesado, ¿de acuerdo? Y sí que me interesa pues buscar una manera más o menos rápida de encontrar esos correos que yo he borrado ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí me pongo para en producción y aquí ya me está diciendo que, si os dais cuenta en esta primera línea, que ha sido movido o borrado, ¿de acuerdo? Incluso puedo decirle que solo me muestre los que han cambiado, ¿vale? Y aquí me aparece. Incluso puedo comparar las propiedades del ítem, pero lo que pasa es que como lo he borrado ya, no puedo comparar de momento, ¿vale? Pero lo que quiero al final es recuperarlo. ¿Cómo lo puedo recuperar? Pues lo puedo decir que me lo restaure al buzón directamente, que me lo exporte como un PSC, como un correo directamente si lo quiero guardar como un formato MSG, ¿de acuerdo? O que lo reenvíe a donde yo quiera, ¿vale? Pues le voy a decir, bueno, pues que me lo restaures. Vale, restáuramelo a mi propio buzón, ¿de acuerdo? Ahora sí que tenemos que darle un poquito de tiempo para el tema de actualización, ¿vale? De refresco. A ver lo que nos tarda. Ups, ya ha vuelto aquí, ¿vale? Ya lo tenemos de nuevo aquí el correo, nos lo ha vuelto a dejar en nuestro inbox sin mayores problemas. Por tanto, ya veis que es una solución que es fácil de implementar, que es muy práctica, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, nos va a dar pues un poquito de tranquilidad a la hora de proteger los datos pues, de nuestros usuarios, directores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es una demostración rápida, sencilla, de cómo podéis hacer funcionar un BIM Backup para Office 365. En principio, como algún detalle más, pues bueno, pues mantenemos siempre la posibilidad de mandarnos correos contándonos que las copias de seguridad se han hecho bien, que no ha habido ningún tipo de problema al respecto. Como decíamos, podemos restaurar tanto desde OneDrive, desde SharePoint, desde Exchange. Me suelen preguntar muchas veces, oye, ¿y qué pasa con Teams? Que es una pregunta que me adelanto porque muchas veces ya me lo plantean, ¿vale? A ver, Teams como tal, de acuerdo, en principio, depende por decirlo de alguna manera, muchísimo de lo que es SharePoint. Entonces, todo lo que se va almacenando en SharePoint, pues al final queda resguardado. Ahora, si me preguntas, pues por el tema de las conversaciones que has podido tener, chats, etcétera, y demás historias, hombre, eso en principio entra dentro del ámbito de lo que Microsoft debiera de proteger, ¿de acuerdo? Porque no es susceptible, no son datos como tal, pero bueno, ahí sí que es cierto que
pues bueno, pues el riesgo que se podría perder alguna conversación o demás, pues podría estar. Pero creo que al final lo más importante en este caso, pues siempre van a ser los datos en bruto, ¿no? Y esto un poquito, y quería ir más o menos rápido, simplemente porque veáis un poquito por qué necesito hacer una copia de nuestro Office 365, ¿de acuerdo? Principalmente, y lo digo, tranquilidad nuestra, cumplir requisitos legales y porque Microsoft no se hace responsable de nuestros datos. Los responsables últimos de nuestros datos siempre son los administradores, siempre sois vosotros, ¿de acuerdo? Esto, a modo, ya comento que rápido, ¿de acuerdo? Por no quitaros vuestro tiempo y que os quedéis un poquito con la sencillez y la potencia de uso, ¿vale? ¿Cuál era un poco la otra pata que queríamos tocar en el webinar de hoy? ¿Vale? La otra pata que queríamos tocar un poco era el tema de hacer backups de SQL Server. Bueno, os voy a contar un poquito. Yo tengo un entorno donde me he creado, a ver si no lo he cerrado, aquí está, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dispongo yo de una organización de SQL Server, perdón, de un motor de base de datos SQL Server, donde lo que hemos hecho en principio ha sido crear un par de bases de datos. Bueno, nos hemos bajado un par de bases de datos de prueba de las de Microsoft, de las AdventureWorks, ¿de acuerdo? Están disponibles para que hagáis este tipo de pruebas. Le hemos insertado algún pequeño dato, alguna cosilla, y lo que hemos, bueno, pues hemos previsto es haceros un poquito una pequeña introducción y contaros varias cositas sobre la manera de trabajar de SQL y por qué nos viene bien el trabajar con Beam Backup para SQL Server, ¿de acuerdo? Para los que seáis DBAs, tengáis experiencia con SQL, etcétera, sepáis haceros unos planes de mantenimiento maravillosos, bueno, lo que sabemos es que no es ni rápido ni sencillo, ¿de acuerdo? Tiene sus complicaciones, muchas veces no sabes si lo has hecho bien, de pronto los registros de transacciones te empiezan a crecer de manera desorbitada, me acabo de quedar sin espacio en disco. ¿Qué pasa aquí? Un poco cómo podemos hacer esto un poquito más fácil y un poquito más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, como yo decía, bueno, pues aquí teníamos nuestras bases de datos, AdventureWorks, me he bajado una del 2019, una del 2014, y si yo quisiera, pues bueno, pues aquí tendría que tener mis planes de mantenimiento, donde tendría que hacer pues un poquito todas estas tareas que, bueno, pues que hace falta tener ya un cierto conocimiento de SQL Server para poder hacerlo. Y muchas veces puede ser que nos veamos nosotros directamente en la tesitura de que nuestro proveedor nos da un RP, nos gestiona un RP y nos dice, bueno, y este es vuestro SQL y haceros vuestras copias de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces perdemos un poco ese control. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esas copias de seguridad acaban en BKFs, que acaban en discos duros locales. Esos BKFs, pues bueno, no tenemos un control de si las copias se han hecho bien. Tengo que venirme todas las mañanas a comprobar si en el SQL Server el agent ha hecho bien el trabajo o igual el proveedor ha sido curioso y me manda un correo todas las mañanas diciéndome que la tarea se ha hecho bien. Bueno, pues perfecto, si hasta ahí hemos llegado, sería sensacional. Pero sinceramente, esto se ve muy poquito. ¿De acuerdo? En el tema de bases de datos y backups bien hechos, pues bueno, más o menos se llevan bien, pero muchas veces se pierde el control. Nuestro proveedor no nos ha dejado ahí la tarea, como va por un lado aparte, pues muchas veces no sabemos si se hacen o si no se hacen. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso en concreto lo que nos interesa pues efectivamente es tener una buena política de backup, ¿de acuerdo? De nuestras bases de datos. Aquí, como siempre, dentro de las políticas para hacer copias de seguridad de nuestras bases de datos, pues sabéis que generalmente va a depender un poco del modo de compatibilidad, perdón, del modo de recuperación de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Generalmente, pues bueno, tenemos el modo simple, el modo full o el
el bulk, ¿no? En principio, el modo simple, pues como decía un antiguo DBA compañero mío, decía, a ver, esto es una cutrería, esto realmente puede tener alguna funcionalidad en algún momento dado, pero luego a la hora de restaurar los datos, pues no tenemos un poco ese control granular de en qué momento, en qué situación queremos restaurar. No podemos igual, no tenemos esa granularidad, esa finura para decir quiero restaurar a este nivel de transacción, etcétera. Bueno, pues a modo simple, pues está ahí. Quiero decir, parte buena es que no tenemos que preocuparnos de que nuestros registros de transacciones crezcan de manera ilimitada, porque no funciona así, básicamente. El modo bulk, que tiene sus funcionalidades, pero creo que no aplican un poco tal vez a lo que pueda ser el discurso que tenemos que tener ahora mismo en el entorno de este webinar, ¿de acuerdo? Y el modo full, que como sabéis en principio, el modo completo de restauración, de recuperación, lo que va generando son un fichero de un registro de transacciones. Ese fichero, pues bueno, pues va creciendo hasta que ese fichero, por decirlo de alguna manera, es hecho un backup y por tanto se truncan esas transacciones y ese fichero pues vuelve a cero para seguir añadiendo las nuevas transacciones que se vayan generando hasta el siguiente backup. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite eso? Pues esa granularidad, esa finura a la hora de restaurar los datos de nuestra base de datos. A nivel, pues eso, ya hablamos de transacciones, del minuto y el segundo en concreto, en el cual queremos restaurar ese dato o esa base de datos. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues porque al final pensemos que una base de datos se nos puede haber corrompido a partir de cierto momento y nos interesa poder recuperar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Hasta el último segundo antes de que se recupere, de que se corrompiera o de que fallara o de que nos borraran. Bueno, pues en este caso esta es la manera con la que tendríamos que trabajar. Bueno, pues lo dicho, vamos al entorno donde yo tengo mi VMware, un segundito. Mi VMware, digo bien. Mi bin backup. Bien. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo yo aquí creado? ¿De acuerdo? Aquí lo que me he generado es una tarea de copia SQL y vamos a explorar un poquito las opciones que tiene, ¿vale? En este caso, bueno, no me corresponde una máquina virtual, como si lo fuera, pero bueno, en principio el tipo de servidor, el tipo de copia de seguridad, esto aquí no nos incluye porque esto es, yo lo tengo montado, el entorno es como si esto fuera un servidor físico, ¿vale? No lo tengo hecho por agente y no lo tengo enlazado directamente con una consola de VMware. Entonces, bueno, esta primera pantalla generalmente nos va a afectar, ¿de acuerdo? El nombre descriptivo que queramos darle, los PCs / servidores, computadores, etcétera, que queramos añadir. En este caso, pues yo tengo aquí mi servidor con su base de datos correspondiente y modo de backup. Si quiero que sea un servidor entero, si sea a nivel de volumen o a nivel de fichero. Bueno, estos son consideraciones que no entran tanto dentro de lo que es el ámbito del webinar de hablar de SQL. ¿De acuerdo? En qué grupo de almacenamiento, en qué repositorio lo queremos mantener, ¿vale? Nuestra política de retención, cuántos días queremos tener estos backups almacenados, pues, bueno, pues por defecto vienen 7, pues bienvenidos sean, ¿de acuerdo? A nivel de avance, características avanzadas, pues si creamos backups sintéticos completos, ¿en qué días los creamos? ¿De acuerdo? Por defecto los sábados, ¿de acuerdo? Si los quiero crear yo, unos Active Full, bueno, hay una diferencia entre el Synthetical Full, el Synthetic Full es una especie de merge que hace entre el BKF y los BIP de copias de seguridad. El BIP sería el archivo incremental, el BKF sería el completo y lo que hace, bueno, pues es de alguna manera agregar esos BIP dentro de ese BKF, ¿vale? O si queremos hacerlo a la antigua usancia y crear un Active Full, que sería el backup completo 100%, como se ha entendido toda la vida, ¿de acuerdo? Tareas de mantenimiento,
qué hacemos con el almacenamiento, si comprimimos, si dejamos de comprimir, ¿vale? Notificaciones, bueno, sabéis que con BIM se pueden generar unas notificaciones generales y luego podemos hilar fino dentro de cada tarea, ¿de acuerdo? Y si tenemos que lanzar algún script. Hasta aquí, quiero decir, nada nuevo bajo el sol, ¿de acuerdo? Ahora ya sí nos vamos a ir a la parte del guest processing, ¿no? Si queremos habilitar la indexación del archivo, esto me viene dado porque, como digo, como os contaba, esto es un backup de una máquina física, ¿vale? O habilitamos un poco, o habilitamos la capacidad de procesar aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos procesar? ¿De acuerdo? Bueno, pues primero vamos al servidor y desde aquí vemos qué podemos hacer, ¿vale? Con este servidor. ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos para hacer backup de Oracle, de SQL, de SharePoint, ¿de acuerdo? Es decir, si este fuera un controlador de dominio, tuviera Exchange, nos saldrían pestañas para Exchange y para Active Directory, ¿de acuerdo? Como es un servidor que en principio no tiene estas funcionalidades, pues nos muestra SQL, Oracle, SharePoint, que son las predeterminadas, ¿de acuerdo? Unas credenciales. Y aquí es donde tenemos un poquito, ¿de acuerdo?, las distintas opciones que nos empiezan a interesar. ¿De acuerdo? Tenemos tres modalidades, la Truncate Logs, el Don't Not Truncate Logs y el Backup Logs Periodical. El Truncate Logs ya en principio va a ser una manera que nos va a permitir mantener esas bases de datos en modo de recuperación completa, en modo full, nos va a permitir ese tipo de backup tan granular, ¿de acuerdo? Pero lo va a hacer, por decirlo de alguna manera, en las horas que nosotros hayamos puesto pongamos la programación. Es decir, si yo digo que me hagas la copia de seguridad una vez al día, pues me va a hacer la copia de seguridad una vez al día y ese será el momento en el que truncará logs y tendré mi base de datos. Pero estamos hablando de lo que a nosotros nos interesa es poder recuperar con mucha más fineza, con mucha más granularidad nuestros backups. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestros backups nos interesan de nuestras bases de datos, pues tal vez nos interesan que se hagan cada menos tiempo. Una práctica más o menos habitual es poner que nuestros registros de transacciones, ¿de acuerdo? Que al final es el primer sitio donde se están almacenando esos datos que yo voy introduciendo en nuestras bases de datos, se hagan pues de una manera mucho más continuada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, muy típico es ponerlo pues que se haga cada hora. Me hago una copia de ese registro de transacciones y en el momento en que yo quiera recuperar una base de datos, pues yo puedo recuperar la base de datos y todos esos registros de transacciones que he hecho durante esos lapsos de 60 minutos. De manera que puedo hilar muy fino, muy fino, muy fino cuál es el momento, el segundo y la transacción a la cual yo quiero recuperar los datos. Por tanto, yo creo que como administradores de nuestros SQL, debiéramos de pensar que esta es probablemente la mejor opción. Salvo que hay otras cosas que nos digan que no, ¿de acuerdo? Pero hablamos un poquito en general, no podemos entrar en el particular de cada uno. ¿De acuerdo? Por tanto, esta sería probablemente la opción elegida, un backup logs periodically y pues cada hora, ¿de acuerdo? Así yo sé que si los backups periódicos se me hacen cada 60 minutos, a las horas en punto, a las 9, a las 10, a las 11, etcétera, y yo tengo un desastre a las 8:50 o a la hora en punto, por decirlo de alguna manera, a las 9 en punto de la mañana, yo sé que voy a poder recuperar probablemente todos mis datos hasta las 8:59. Es decir, el desastre se me ha producido a las 9, pero yo voy a tener un nivel de fineza, de granularidad, pues muchísimo más alto, ¿de acuerdo? Y hasta las 8:59 probablemente sea capaz de recuperar los datos de esas bases de datos. Por tanto, los RPO son prácticamente a cero, ¿de acuerdo? En principio, ¿cada cuánto mantengo la retención de estos logs? Pues bueno, los logs de los backups los puedo retener hasta que se haya hecho la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Y borrado la anterior, o podemos incluso mantener esos logs durante unas días, ¿de acuerdo? Esto ya un poco a gusto. Contra más logs, lógicamente, más proceso, más capacidad de disco, pero sí que es cierto que, bueno, tal vez tendríamos que, siendo prácticos y siendo eficientes y queriendo hacer nuestro trabajo bien, pues deberíamos de tener un número de logs
que relativamente medio alto, pues bueno, pues para poder luego buscar y ver dónde hemos podido tener un problema y tener más datos, ¿no? Bueno, pues en principio ya tendría aquí mi programación, o sea, ya tendría aquí habilitado mi BIM Backup para que me haga copias de SQL, ¿de acuerdo? Un segundito. Vale, sí que quería contaros, bueno, que aquí en principio lo que tenemos el tema de en la pestaña general, pues bueno, tenemos que tener activo el Enable Application Aware Processing y pues, el Transaction Log, pues podemos decirle si nos procese o que solo haga la copia, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos opciones vienen por defecto y creo que son las oportunas en líneas generales, ¿vale? Bueno, pues ya cuando pasamos a la fase de programación, pues ya podemos ver que es la programación habitual, ¿de acuerdo? Que la puedo hacer diariamente, mensualmente, cada tantos minutos, etcétera, etcétera. Pero lo que decía, ya hemos visto, ya hemos puesto en valor que los registros de transacciones en este punto de Guest Processing, hemos dicho que se vaya haciendo cada 60 minutos. Yo aquí ya no tengo que tocar nada. Él por defecto cada 60 minutos, ¿vale? Tomando como referencia las 8:20 de la mañana, me va a hacer una copia de mi registro de transacciones. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues ya tendríamos hecho un buen plan de mantenimiento de nuestras, bueno, perdón, no quiero llamarlo plan de mantenimiento, ya tendríamos puesto un buen trabajo de backup. ¿De acuerdo? Así que, bueno, muy bien. Yo ahora lo que quiero es ver que esto es real, que realmente funciona y que he hecho una copia de seguridad sostenible, fiable y que además es tan granular como quiero que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo me voy a generar un trabajo de restauración. ¿De acuerdo? En principio, selecciono y voy a ir a Application Items Restore. Y aquí voy a decirle que lo que quiero es restaurar a nivel de SQL Server. Muy bien. Aquí me va a mostrar el servidor LK2 que tienen el SQL para hacer backup. Hablamos del punto de restauración, si quiero que sea el último disponible o me quiero ir a otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues me voy a ir a este mismo de aquí. Razones. Bueno, pues las que queramos poner. Y como siempre, me abrirá mi BIM Explorer para Microsoft SQL. Vamos a leer nuestras bases de datos. Como veis, aquí tenemos nuestras dos bases de datos, ¿de acuerdo? Y lo que yo quiero, por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer una restauración. ¿Qué tipo de restauración? Ojo, puedo publicar desde aquí ya directamente la base de datos sobre un servidor SQL. Puedo seleccionar sobre qué servidor SQL lo quiero publicar, ¿de acuerdo? Publicar no es restaurar, ¿vale? Sabéis que BIM dispone de unas funcionalidades como puede ser el Instant BIM Recovery o incluso el Public Database, que lo que hacen es presentar la base de datos para ver que podamos ver que está todo correcto y una vez que veamos que está todo correcto, eso lo podemos poner en producción, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería esa primera opción del Public Database. Ahora, lo que quiero es restaurar la base de datos completa. Bueno, pues la puedo restaurar a un momento en el tiempo, en otro servidor o en el estado en el que yo quiera, en el que yo le haya dicho, ¿vale? Pero aquí, sobre todo, a una parte que me interesa mucho que veáis, pues es la parte de Database Schema and Date, ¿no? Lo que hablábamos, aquí quiero ver, decirle, oye, quiero restaurarlo el último punto o quiero ser un poquito más granular. Oye, me quiero coger, fijaros si tengo aquí transacciones, en qué momento, oye, pues mira, pues lo quiero aquí. ¿De acuerdo? Bueno, el Person Restore to Specific Transaction, eso también, bueno, lo podríamos añadir, el punto en el tiempo. Y aquí lo que veíamos, el hilar fino sobre el punto de restauración, ¿de acuerdo? Me va a cargar los datos y ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues aquí debiéramos de ver nuestras tablas, nuestro procedimiento, todo lo que compondría una base de datos propiamente dicha de SQL Server, ¿de acuerdo? Vamos a darle un segundito.
alguna preguntilla, ya contestaremos ahora si nos da tiempo, que se nos echa un poco el tiempo encima. A ver si podemos ser puntuales y acabar a las 9. Ya os digo, no se quedará nada por contestar, ¿eh? Las preguntas que tengáis en principio me las podéis dejar en el chat. Os he dejado mi dirección de correo electrónico, luego os las vuelvo a dar si es necesario. Y oye, estoy para lo que os pueda ayudar, ¿de acuerdo? Un momentito. El paso del tiempo en los webinars siempre es relativamente más lento de lo que es en la vida real. Siempre parece que vamos más despacio con estas cosas. Bueno. Y en principio, ahora compañero. Vale. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos y me está diciendo, oye, aquí me has borrado una tab, aquí me has borrado una fila, el objeto customer, tabla, la cuenta, ¿ok? ¿Vale? ¿Dónde lo quiero dejar? Perdón, los parámetros de conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? En principio. Espero no equivocarme de contraseña. Vale. Y ahora sí, perdón, aquí ahí era el punto de transacciones, ¿de acuerdo? Las transacciones que se han ido haciendo y borrando, y aquí seleccionaríamos los objetos de la base de datos. Aquí sí que serían las tablas, los procedimientos, en fin, un poquito ya todo lo que es más la estructura de la base de datos, ¿de acuerdo? Y que ojo que aquí podemos restaurar el objeto, es decir, hemos borrado una tabla de manera accidental, ¿de acuerdo? Hemos borrado los datos de esa tabla o podemos recuperar tanto los objetos como la tabla en sí, ¿de acuerdo? Como los datos de la tabla en sí. Pues a ver, vamos a darle un segundito más, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Pues aquí tenemos, ¿vale? Todos los tipos, como decíamos, funciones, tipos de datos, procedimientos de almacenamiento, vistas, etcétera. Y yo, como os decía, puedo seleccionar el objeto a restaurar. Oye, esta tabla me la he cargado o quiero restaurar los datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiente. Si quiero cambiar el nombre o quiero hacer alguna historia más, siguiente. Y ya en principio, pues tiraríamos hasta el final, hasta que ya acabáramos el procedimiento de recuperación de la base de datos o de la tabla o del componente o de la transacción en sí. Como veis, tenemos una granularidad infinita, es decir, podemos restaurar con estos procedimientos de cada 60 minutos y luego un full backup una vez al día, que no es necesario, que las copias de seguridad de los registros de transacciones ocupan poquito, ocupan muy poquito, ¿de acuerdo? No tendríamos que tener ningún problema y podríamos hilar muy fino y quitarnos muchas veces esa complejidad que nos pueden dar los propios procedimientos de backup de SQL Server, probablemente para la gente que no está acostumbrada, que igual no es su trabajo o que para mí es la mejor de las razones. Quiero decir, quiero tener todo focalizado y centralizado desde un único sitio. ¿De acuerdo? Quiero no tener que estar pendiente de 7 consolas distintas, una para el SQL, otra para el SharePoint, otra para el Exchange, sino tenerlo todo centralizado desde un único sitio. Y a mí me parece una muy buena opción. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues bueno, realmente ya estamos acabando el webinar, quiero decir, no tengo muchas más cosas ya que contaros. Que espero que os hayáis quedado un poquito con el mensaje tanto de Office 365, es decir, necesito hacer protección de mis datos de Office 365 porque no hay nadie que se encargue de ello, ¿de acuerdo? Somos nosotros los responsables. Tenemos que cumplir con los motivos legales, tenemos que proteger nuestros datos de ataque y por otro lado, bueno, pues la parte de SQL, como podéis ver, que podemos darle una facilidad en la implementación de nuestras tareas de backup, que podemos ser muy granulares a la hora de recuperar los datos y que como administradores de nuestras infraestructuras tendríamos que ver y dar una pensada de si con esto estamos cumpliendo o no a día de hoy nuestros cometidos o lo que de nosotros demanda la empresa. Vale, pues nada, chicos, en principio dejo eso ahí restaurando. Agradeceros nuevamente, os voy a dejar de nuevo por aquí, vuelvo al principio del todo, ¿vale? Para que tengáis mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla que yo pueda echaros una mano. Y lo dicho, espero que os haya sido interesante. Agradeceros
infinitamente, por favor, que la pequeña encuesta que os van a pasar la realicéis, ¿de acuerdo? Porque a nosotros, bueno, pues nos demuestra un poquito, o podemos ver el interés que ha tenido, si seguimos haciendo sesiones de este estilo, o que nos deis vuestras ideas y sugerencias para otros webinars. ¿De acuerdo? Lo dicho, oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo y desearos que estéis todos muy bien nuevamente. Un saludo.